¿Puede mi mente observar un pensamiento dado sin darle un nombre? Porque nombrar un determinado pensamiento es condenarlo. Este proceso es algo complicado, pero si tienes la amabilidad de escuchar, estoy seguro de que entenderás su significado. Digamos que soy codicioso, envidioso, y quiero comprender completamente esta envidia, y no solo deshacerme de ella. En general queremos deshacernos de él, y tratamos de hacerlo de varias maneras y por diversas razones, pero nunca hemos sido capaces de liberarnos de ella. Sigue existiendo, indefinidamente. Pero si realmente quiero comprenderlo, descubrir su raíz por completo, entonces seguramente no debo condenarlo. La misma palabra envidia tiene un significado condenatorio, creo. ¿Puede pues el espíritu disociar de esta palabra el sentimiento que yo llamo envidia? Porque al aplicarle un término, al darle el nombre de envidia, con esta misma palabra estamos condenando el sentimiento, ¿no es así? La palabra envidia está asociada en su totalidad con el significado psicológico y religioso de la condenación. ¿Puedo entonces disociar el sentimiento de la palabra? Si la mente es capaz de no asociar el sentimiento con la palabra, entonces, ¿hay una entidad, un yo, que observa el sentimiento? Porque el observador es la asociación, es la palabra, es la entidad que condena el sentimiento. Examinemos este asunto un poco más a fondo. Sé tan amable, si me permites que te lo sugiera, de observar tu propia mente en acción. No me escuches solo intelectualmente, verbalmente, sino que al mismo tiempo examina todo sentimiento de envidia o violencia con el que estés familiarizado. Investigue conmigo. Supongamos que tengo envidia. La reacción normal ante este hecho es justificarlo o condenarlo. Lo justifico cuando me digo a mí mismo: no soy precisamente envidioso. Mi deseo de convertirme en alguien es parte de la cultura, de mi sociedad, y sin él no seré nadie. O de nuevo lo condeno cuando pienso que tal sentimiento no es espiritual, o por cualquier otra razón. Así que empiezo a examinar el sentimiento que llamo envidia, justificándolo o condenándolo. Pero si no hago ni lo uno ni lo otro, lo cual es muy difícil, porque significa que tengo que liberar la mente de todo condicionamiento del pasado, de la cultura en la que me he criado. Si mi mente está libre de condicionamientos, entonces también debe estar libre de habla, porque la misma palabra envidia implica condenación. ¿Entiendes? Ahora, mi mente está hecha de palabras, símbolos, ideas. Estos símbolos, ideas, palabras, yo soy yo. Y puede haber un sentimiento de envidia cuando ya no hay más verbalización, cuando cesa todo lo que está asociado con el yo, que es la esencia misma de la envidia. Entonces, ¿se puede experimentar la envidia cuando el yo está ausente? Porque este yo es la esencia de la condena, de la verbalización, de la comparación. Para pensar un pensamiento completamente, para profundizarlo hasta la raíz, se necesita una realización en la que no haya ningún sentido de condenación, ningún sentido de justificación, etc., ninguna tendencia a tratar de dominar un problema. Porque si estoy simplemente tratando de disolver un problema, entonces mi atención se centra en la disolución, no en la comprensión del problema. El problema es la forma en que pienso, la forma en que actúo, y si condeno mi modo de pensar, mi modo de ser, naturalmente pongo obstáculos a una investigación más profunda. Si digo, no debo ser esto y debo ser aquello, entonces no hay comprensión de las actividades del yo, cuya naturaleza misma es la envidia, el anhelo de adquisición. La pregunta es: ¿puedo ser tan profundamente consciente de que no hay tendencia a la condena, a la comparación? Porque solo entonces será posible pensar un pensamiento por completo. Si evitamos fijar artificialmente la mente en un objeto elegido y permitimos que nuestra llamada meditación asuma el carácter de indagación, abarcando todo el campo de lo que es, sin esperar una respuesta, esto es indudablemente lo que usted suele recomendar. ¿No piensas también que podríamos haber hecho esta cosa difícil más fácilmente si hubiéramos aprendido a aquietar el cuerpo y la respiración? Ahora bien,
Si fueras tan amable de escuchar sin enfocar tu atención en una oración en particular, en una oración particular de la respuesta, podríamos entrar en toda la cuestión de cómo meditar juntos. Para mí, el cómo no es el problema en absoluto. El problema es, ¿qué es la meditación? Si no sé lo que es la meditación, la mera pregunta de cómo meditar no significa nada. Lo que estoy investigando, entonces, no es cómo meditar, qué método seguir, cómo ser consciente de lo que es sin huir, cómo estar tranquilo, cómo repetir ciertas palabras, etc. No nos estamos ocupando de nada de esto. Si sé lo que es la meditación, entonces la cuestión de cómo meditar no será un problema, por supuesto. Ahora bien, ¿qué es la meditación? Como no sabemos qué es la meditación, no tenemos ni idea de cómo empezar. Por lo tanto, debemos abordar el problema con una mente abierta, ¿no es así? ¿Entiendes? Debes abordarlo con una mente libre, diciendo «no sé», y no con una mente ocupada, preguntando «¿cómo meditar?». Verás, si realmente prestas atención a este problema, lo que no significa adherirte a lo que estoy diciendo, sino experimentarlo realmente mientras hablamos, descubrirás por ti mismo el significado de la meditación. Hasta ahora hemos abordado el problema con una actitud de indagación sobre cómo meditar, qué sistema seguir, cómo respirar, qué prácticas de yoga deben adoptarse, etcétera, etcétera. Porque pensando que sabemos lo que es la meditación, pensamos que el cómo nos llevará a algo. Pero, ¿sabemos realmente qué es la meditación? No lo sé, y no creo que tú tampoco lo sepas. Así que ambos tenemos que abordar el tema con una mente que dice, no sé. A pesar de que hemos leído cientos de libros y practicado muchas disciplinas de yoga, realmente no lo sabes. Solo estás esperando, solo estás deseando, queriendo llegar, a través de un cierto patrón de acción, de disciplina, a un cierto estado. Y tal estado puede ser completamente ilusorio. Solo puede ser tu propio deseo, y sin duda lo es. Es tu propia proyección, como reacción a tu angustiosa existencia diaria. Así que lo primero, lo esencial, no es cómo meditar, sino descubrir qué es la meditación. Por lo tanto, la mente debe llegar a este problema sin saber nada. Y esto es muy difícil. Estamos muy acostumbrados a pensar que la meditación requiere necesariamente un cierto sistema, repetición de palabras, en la oración, adopción de una cierta postura, fijación de la mente en cierta frase o imagen, respiración regular, mantener el cuerpo en un estado muy tranquilo, control completo de la mente. Conocemos bien todo esto. Y pensamos que nos llevará a algo que está más allá de la mente, más allá del proceso transitorio del pensamiento. Creemos que ya sabemos lo que queremos y ahora estamos comparando los diferentes métodos para saber cuál es el mejor de todos. La pregunta de cómo meditar es completamente falsa. Pero, ¿puedo averiguar qué es la meditación? Este es el verdadero problema. Es algo extraordinario meditar, saber qué es la meditación. Y por lo tanto, investigar. Seguramente la meditación no es la práctica de ningún sistema. ¿Crees que lo es? ¿Puede mi mente eliminar de toda esta tradición de disciplina, de método? ¿La tradición existe no solo aquí, sino también en la India? Tal eliminación es necesaria, ¿no es así? Ya que no sabemos lo que es la meditación, sé concentrarme, saber controlar, disciplinar, sé lo que debo hacer, pero no sé a qué fin se llega a esto. Solo me dijeron, si haces estas cosas, lograrás algo. Y como soy codicioso, comencé a practicar tales ejercicios. Entonces, para descubrir qué es la meditación, ¿puedo eliminar la exigencia del método? La investigación misma de esta cuestión es meditación, ¿no es así? Estoy meditando en el momento en que empiezo a preguntarme qué es la meditación, en lugar de ¿cómo meditar? En el momento en que empiezo a descubrir por mí mismo lo que es la meditación, mi mente, como no lo sabe, tiene que rechazar todo lo que sabe, lo que significa que tengo que dejar de lado mi deseo de alcanzar un estado.
porque el deseo de lograr es la raíz, es la base de mi búsqueda de método. He conocido momentos de paz, serenidad y la sensación de un otro estado, y deseo alcanzarlo de nuevo, convertirlo en un estado permanente. Y por eso empiezo a buscar el cómo. Creo que ya sé lo que es ese otro estado y que un método me llevará a él. Pero si ya sé lo que es esta otra cosa, entonces no es la cosa real, sino simplemente una proyección de mi propio deseo. Mi mente, cuando realmente está investigando lo que es la meditación, comprende el deseo de satisfacción, el logro de resultados, y por lo tanto está libre de ello, del deseo. En consecuencia, se ha librado por completo de toda autoridad, porque nosotros no sabemos lo que es la meditación y nadie puede decirnos lo que es. Mi mente está en un estado de no saber, no recurre a ningún método, a la oración, a la repetición de palabras, a la concentración, porque se da cuenta de que la concentración es simplemente otra forma de satisfacción.